Bien, vamos a hacer un resumen de lo que ocurre con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Detalles que son considerables para la humanidad, puesto que estas dos guerras fueron consideradas de esta forma por el enfrentamiento que había entre las grandes potencias del mundo, ¿cierto? Los países más poderosos del mundo fueron los implicados en esta guerra. Esta guerra que realmente tuvo una duración de aproximadamente unos 4 a 5 años, puesto que empezó en 1914 y culmina en el año 1918. Enfrentamientos a los que llevaron a la muerte a muchas personas, se habla de unos 6 millones y más, hasta de unos 35 millones de personas que murieron en estos enfrentamientos. Estamos hablando entre soldados, estamos hablando entre ciudadanos comunes, ¿cierto? Que de pronto perdieron la vida por los enfrentamientos constantes que se daban entre las naciones. Las causas son múltiples. Por ejemplo, aquí dice, rivalidades imperialistas, sistemas de alianzas, paz armada, nacionalismo, la propaganda. Pero cuando asesinan al archiduque Francisco Fernando, este hecho ocasionó que murieran muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando él muere, entonces la idea era que la línea en el poder que lo sucediera, pues de una tomar el mando. Pero los pelados de Hungría no consideraron esto algo común, y lo que hicieron fue atacar a Serbia con todas las de la ley. Esto provocó que otros países se unieran, entre ellos estuvo Alemania, que apoyaba mucho a Hungría, y provocó que ocurriera la Primera Guerra Mundial. Obviamente habían otros entornos que conducían a que los países realmente pelearan. Entre ellos estaba la lucha de poder, entre ellos estaba la lucha de territorio, que siempre figura como algo vital en esto de las peleas armadas en el mundo, ¿cierto? Entonces, si nos vamos entonces un poquito al desarrollo, a las causas circunstanciales, como fue la crisis marroquí, las crisis balcánicas, ¿qué pasa con ellas? Cuando estos países que habitan en estos territorios, al parecer caen en cuanto al mando, a la política que estaban manejando, entonces los países poderosos como Alemania se trataron de aprovechar de esta situación. Bien, por ende, al otros países como Francia no querer permitir que Alemania tomara este poder, que se engrandeciera obviamente, entonces se ha formado guerras entre estos dos países, ¿cierto? Luego, en el desarrollo total de la guerra, las personas empiezan a darse, digamos que grupos de países que se unen para formar una gran guerra. Por ejemplo, aquí tengo donde dice dos bandos contrarios, potencias centrales y los países aliados. Los países aliados que conformaban la Triple Alianza eran Alemania, Hungría e Italia. Y los países centrales, que realmente hoy se conoce como la Entente, estaba Francia, Inglaterra, Rusia, y más tarde se nos une los pelados de Estados Unidos. Bien, Estados Unidos era como ese país que simplemente observaba y vendía armas, que era una de las cosas que siempre, ¿ven? Vendía armas, cosa que le convenía. Había una guerra, entonces pues él vendía armas, bacano, para él. Su economía obviamente iba a mejorar porque los países estaban invirtiendo mucho dinero en armas. ¿Ven? Por eso acá abajito dice participación de los Estados Unidos. Vean, esa participación
cuando ya entra Estados Unidos como tal a la Primera Guerra Mundial, fue catastrófico para países como Estados Unidos entra a la guerra entonces como ese país que no iba a permitir que sus derechos submarinos fueran violados. En un momento dado, Alemania trata de impedir, es más, trató de hundir una de las embarcaciones que se llamaba Lusitania, un barco transatlántico, y cuando es que llevaba pasajeros norteamericanos, Estados Unidos no permitió eso. Entra la guerra. Cuando entra la guerra, obviamente entra con muchas armas. Recordemos que él vendía armas y provocó muchas muertes alemanas. Bien, Rusia durante el desarrollo de la guerra se retira, ¿sí? Se retira porque resulta que en Rusia también había en ese momento una guerra civil en su propio país. Bien, donde estaban los bolcheviques, y eso impedía que ellos pudieran sostener pues dos guerras. Muy difícil para ellos en ese momento. Entonces Rusia lo que hace es retirarse de la guerra. Cuando Rusia se retira de la guerra, no faltaba mucho para que esta terminara. La guerra termina, pero las consecuencias fueron letales para Alemania, por ejemplo, donde perdió muchos de sus recursos. Entre ellos estaba el carbón, la telefonía, las líneas férreas. Muchas de ellas las perdió. Alemania cayó en una decadencia, puesto que le aplicaron el Tratado de Versalles. En las copias que ustedes tienen por ahí, habla un poquito sobre el Tratado Brest-Litov, retiro de Rusia. No sé si lo alcanzan a ver aquí, dice retiro de Rusia. Ese tratado fue cuando Rusia se retira, dice que no va más, ¿cierto? No quiero pertenecer más a la guerra, quiero retirarme, tengo mi propia guerra civil aquí. Entonces, en ese momento, Rusia firma el tratado con Alemania, pero cuando lo hacen, pierde, digamos que una pequeña porción de su territorio. Bien, pero muy significativa. Cuando esto ocurre, por ejemplo, perdió lo que hoy llamamos, se convirtió, lo que ese pequeño territorio que perdió Rusia, son países que hoy los conocemos como, por ejemplo, está Lituania, está Letonia y está Estonia. Más tarde, lo que también conocemos como Ucrania, que también era de Rusia, tiende a separarse, ¿sí? Más tarde, muchos años después. Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Espero que se hayan visto el video que les mandé ayer, ese documental muy interesante que habla de Auschwitz. Iniciada esta guerra por el señor Hitler, ¿cierto? Hitler, que la convenciendo a la gente, ¿cierto? Mira lo que inicia, que dice: Alemania invade Polonia el 1 de septiembre, país aliado de Inglaterra y Francia. Se le declara la guerra. Empieza a declarar la guerra a los pelados de Polonia. Lo logra, invade Polonia, se apodera de este país. Tanto fue así que allá es donde está Auschwitz, esa carnicería, que hay que decirlo así, carnicería humana, donde mataron a muchos judíos. Hitler convenció a los alemanes de que los judíos eran los culpables del derrotamiento de la Primera Guerra Mundial, de que la economía estuviera baja, de tantas cosas. Lo logró, los convenció y los hizo provocar la Segunda Guerra Mundial. Bien, mira que a través de los años, como aquí entre el 39 y el 45, que es cuando inicia la verdadera guerra como tal, liderada por Winston Churchill, supera los ataques de Alemania.
Bien, cuando Inglaterra obviamente también comenzó esto en la guerra. Francia es ocupada por Alemania. El desfile de nazis por los campos elíseos fue utilizado por Alemania como símbolo de virtual triunfo mundial. Obviamente no fue un triunfo porque eso no terminó ahí. Era como un triunfo aparente, por eso ahí lo dicen virtual, porque realmente eso apenas comenzaba. En el 40-41 Hitler, Mussolini y Toho controlan gran parte de Europa, incluyendo Francia, África y Asia. El tener ese control les permitía tener acceso a armas, ¿cierto? También obviamente a los minerales que se extraían de África, que eran muchísimos. Bien. En el 41 Estados Unidos ingresa a la guerra como respuesta al ataque de Japón en Pearl Harbor. No sé si ustedes han visto esa película, donde Japón ataca con aproximadamente unos 500 aviones, ataca esa base militar de aviones, bien, de Estados Unidos. Se dice que es la más poderosa del mundo, pero Japón atacó en un momento decembrino, en un momento en lo que los soldados, los marinos, los pilotos estaban ebrios, ¿sí? No estaban en capacidad de recibir un ataque, menos se esperaban que eso iba a ocurrir. Tengamos en cuenta que son culturas diferentes. Para los japoneses, pues la Navidad y todas las fechas de diciembre para ellos no son tan significativas como lo suelen ser para nosotros acá que vivimos en América. Estados Unidos, en respuesta a este ataque, manda dos bombas nucleares a dos ciudades importantes de Japón, Hiroshima y Nagasaki. La destruye. También miren que Alemania inicia la invasión a la URSS, que es Rusia, lo que hoy conocemos como Rusia. Luego los aliados en el 42-43 acumulan triunfos, hacen retroceder a los pelados nazis. Cuando hablamos de los nazis estamos hablando de los alemanes. Bien, también a los japoneses. Los aliados invaden Normandía en el día D, 6 de junio. Este evento marca el inicio del final para las tropas del eje. ¿Quiénes son el eje? Véanlo por acá. Se llaman un poquito diferentes los grupos. El eje está con Alemania y Japón, grandes potencias en su momento. Los aliados estaban Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Recordando que Rusia se retiró antes de finalizar la guerra. Bien, cuando ya da fin la guerra, empieza la conferencia de Yalta, donde participa Stanley, donde participa Churchill, donde participa Roosevelt, que es la división para ellos de Europa, África y Asia. Mírenlo bien, están apoderando de esos territorios, bien, se están declarando que eso es de ellos, se lo dividen. En abril del 45, miren que Mussolini es condenado a la horca. Se le cuelga en la plaza de Roma, su cuerpo es atado a caballos para ser arrastrado por la plaza, mientras muchos italianos le escupían y pateaban el cuerpo. Bien. El 9 de mayo, la Rusia ingresa a Berlín, se declara la derrota de Alemania y el fin de los combates en Europa. Muere prácticamente ahí, es donde se supone que debe morir Hitler. No se sabe si murió, nunca hubo una evidencia sobre su cuerpo o algo por el estilo. No quise tener asegurado el triunfo sobre Japón, decide atacar con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, como ahorita se los había dicho. Dice destrucción de 2 ciudades, más de 200.000 muertos y más de 500.000 personas afectadas con la radiación. Un crimen contra la humanidad que nunca fue juzgado y que de él
solo se sabe en los libros de historia. Los japoneses obviamente lo tienen escrito, nosotros también, pero el dolor me imagino que es más grande para ellos. Bien, véanse el video que les mandé ayer y procedo a enviarles unas preguntitas con respecto y al tema de que nos vale en el video de ayer. Ese video ustedes, con el complemento que hoy yo les estoy mandando aquí, van a hacer un mapa conceptual tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial y del video. Obviamente el mapa conceptual no puede ser igual como los que yo tengo aquí en el video, ¿cierto? Para que se guíen, pero del video que hicimos ayer, que yo les mandé ayer, se lo van a ver y también van a ver hacer un mapa conceptual. Implica entonces que deben ser 3 mapas conceptuales: uno de la Primera Guerra Mundial, el segundo de la Segunda Guerra Mundial y el tercero del video de ayer. Gracias.